Hay un lugar donde puedo encontrar la paz, donde venzo la tempestad y recibo seguridad. No busques más, en tu casa te sentirás, su presencia te saciará. Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Un placer poder compartir este momento con ustedes, abriendo la reunión para el Señor. Todo tenemos que hacerlo para Él, para poderle, de cierta manera, agradecerle de todo lo que nos da. En primer lugar, habernos escogido. Eso es algo que nosotros tenemos que tener dentro del corazón y ser muy agradecidos que de entre tanta gente que nos haya escogido, pero lo que sí tenemos que tener en claro que también hay un propósito, hay una voluntad de Él de habernos escogido y de bendecirnos para poder ser de bendición. Quiero comenzar esta reunión. Había una frase muy importante que me pareció que decía: nuestra preocupación de adquirir conocimiento, dice, es para ver al Señor. Me pareció interesante y el Señor nos enseña otra cosa, que nosotros nuestra preocupación en lo espiritual es de verlo a Él para adquirir conocimiento. No que el conocimiento sea para ver a Dios. Ahora voy a compartir donde el Señor nos enseña que a veces el conocimiento no nos permite ver a Dios. Ustedes recordarán la parábola del samaritano y por qué esto que parece real de adquirir conocimiento para verlo a Él, acá es claramente que es al revés. Primero tenemos que conocer al Señor lleno del Espíritu Santo para que Él nos lleve al conocimiento. Y lo que quiero compartir con ustedes está en Lucas 10, el verso 25 al 28, que dice de la siguiente manera: y he aquí un intérprete. Hay otras versiones que dice un experto. Dice, de la ley, se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y mire esta pregunta, ¿y cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Me voy a detener un chiquitín acá para poder dar apertura, cómo el conocimiento de esta persona no le permitió ver al Señor. Por eso le digo, o quiero decir con todo esto, que nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, tener charlas con Él
Una charla de ida y vuelta, porque recuerde, cuando se charla con una persona también hay un momento que hay que escuchar. Y Dios sí nos quiere hablar a través de su Espíritu Santo, porque esta persona tenía muchísimo conocimiento, pero no podía ver al Señor Jesús. Entonces termina diciendo en el verso 28, y le dijo: bien has respondido acerca de su conocimiento, haz esto y vivirás. Haz esto. Sabía el Señor Jesús que no amaba a Dios, o por lo menos porque no lo vio al Señor. Es más, lo quiso tentar. Después se quiso justificar, donde el Señor Jesús le da la parábola del buen samaritano, que muchos conocemos. Pero yo me quiero solamente en este verso: bien has respondido, haz esto. O sea, que no estaba amando al Señor. No estaba amando al Señor, porque si no lo hubiese visto. Por eso, hermano, le quiero decir que nosotros tenemos que tener conocimiento, pero lo primero que nosotros tenemos que lograr antes de ir a la Escritura es tener una oración, una charla con Él, para que esto nos nutra, nos edifique y nos reedifique, no con conocimiento, sino con la llenura del Espíritu Santo. Fíjese que Él contesta la primera pregunta que le hace el Señor: ¿qué está escrito en la ley? Y Él contesta, pero Él hace dos preguntas: ¿y cómo lees? Esto me llenó poderosamente la atención. ¿Cómo leemos? Hay que tener oración, hermano, ante la lectura. Señor, háblame. Señor, intrúyeme. Señor, edifícame. No para bendición mía, sino para dar. Entonces, una vez lleno del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser de bendición. Vamos a tener ese denuedo que se hablaba de Esteban, y ellos se preguntaban: ¿de dónde saca tanto denuedo si no es ningún intérprete, no es ningún experto? De eso mismo tienen que hablar de nosotros. Así que, querido hermano, quería dejarle esto como enseñanza del Señor, que fue para mi vida, que todo lo que nosotros necesitemos hacer para la obra del Señor, y obviamente que es leer su palabra y conocerla como la conocían ellos, pero tiene que ser primeramente después de una oración. Nosotros tenemos que orar, antes de una oración, pidiendo la interpretación, pidiendo que nos hable, no llenarnos solamente de conocimiento como eran los fariseos, y el corazón estaba en otro lado. Nuestro corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo, para cuando vayamos a la palabra automáticamente nos hable y no digas: esto es así, esto es así, como le hablaba a los discípulos, y empecemos a vivir, como siempre digo, lo que leemos. Empecemos a vivir su poder y su gloria. Como le decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese don de fe que tenemos cada uno al tener esa charla, al estar lleno del Espíritu Santo, eso viene y empieza a fluctuar en nuestras vidas para poder ser de bendición y podamos tener respuesta como la de Pablo, que siempre digo lo mismo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Todo completo su nombre, y se le enderezaron los pies y los tobillos. Ese es el poder. El Salmo 59, 16, David decía en su angustia: y cantaré de tu poder. Eso es lo que tenemos que empezar a vivir, empezar toda la autoridad y el poder que tenemos, empezarlo a vivir estrechos con Él, llenos de Él, poder tener charlas, hablar y escucharlo. Quiero terminar esto con una oración para no extenderme más, porque realmente es apasionante estar en su palabra, pero es más apasionante, tiene que estar, es poder tener la comunión, su presencia,
las charlas, que podamos anhelar eso, que venga eso a nuestras vidas para ser de mucha bendición a este mundo que lo está necesitando. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor, por esta reunión que va a empezar, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y a nuestra mente y saque todo velo, Señor, para que veamos claramente, Señor, tu camino, tu voluntad, Señor, de buscarte y de ser lleno, para que la autoridad y el poder que tú nos has dado empecemos a caminarlo, a desarrollarlo, Señor, a mi familia, a mi vecino y todo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Dios los bendiga, hermano, y disfrute en la alabanza y la palabra del Señor. Dios los bendiga mucho. Muy buenas noches, que Dios te bendiga mucho. Gracias por conectarte en esta noche con nosotros. Quisiera hacerte una simple pregunta. Tal vez nunca te la hayan hecho, pero ¿alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras un minuto con Él? Quisiera saber cómo hacer para poder ser más como Él. Aunque mucho he logrado, siento que nada sé. Aunque sepa que he cambiado, aún debo crecer. Y con el tiempo comprobé que sus palabras yo no las guardé. Aunque fui avisado, sé que me equivoqué y no me detendré hasta algún día poderte ver. Su presencia bastaría, un instante cara a cara. Sé que todo entendería si él tan solo me mirara. Quedaría sin palabras, simplemente lloraría. Si su mano me tocara, sé que todo cambiaría por un minuto con él. Con el tiempo comprobé que sus palabras yo no las guardé. Y aunque fui avisado, sé que me equivoqué y no me detendré hasta algún día poderte ver. Su presencia bastaría, un instante cara a cara. Sé que todo entendería si él tan solo me mirara. Quedaría sin palabras, simplemente lloraría. Si su mano me tocara, sé que todo cambiaría por un minuto con él. Lo besaría
tal? Muy buenas noches, sea bienvenido a esta reunión de día martes en la que tenemos una palabra de parte de Dios para vos. Gracias por estar del otro lado, gracias por siempre conectarte los martes, los jueves, los días sábados, los domingos. Gracias por ser parte de esta actividad que organizamos con mucho trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con anhelos de que Dios te bendiga, de que Dios alcance tu vida, de que Dios te fortalezca, de que te encamine, que te aconseje. Así que gracias por estar ahí. Y bueno, tengo una palabra de parte de Dios. Oramos hace un momento con los chicos que hacían la apertura, con los que están acá a cargo, con Enzo, están a cargo de la parte técnica. Oramos para que Dios, el Espíritu de Dios, sea quien abra tu corazón para que puedas recibir la palabra y el mensaje en el cual Dios hoy nos va a advertir sobre algo que quiere que entendamos, que conozcamos. La palabra de Dios habla en Lucas capítulo 4, ¿sí? Versículo 16 en adelante. Habla lo siguiente: Jesús principia su ministerio y él, después de haber vencido la tentación, después de haber vencido al diablo, después de haber vencido ese tiempo de oración, de ayuno, de apartarse al desierto, que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado, él comienza su ministerio, comienza a hablar la buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado a nosotros y que era necesario que nos arrepintiéramos para poder recibir ese reino que venía nuevo, diferente a lo que era la ley, venía ya siendo el tiempo del cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento para poder recibir lo nuevo de Dios, que era el reino de Dios en nuestra vida. Y Jesús dice, el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, en ese tiempo era el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le tocó leer a Jesús en la sinagoga. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Jesús buscó este pasaje para decir algo de parte de Dios, para anunciar primero a los suyos, a su pueblo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje me enseñó algo tremendo. Jesús hace referencia a dos cosas. El Espíritu del Señor es una de esas cosas. Estaba sobre él. Y la otra que dice, por cuanto me ha ungido. Hay dos cosas ahí: el Espíritu de Dios y la unción, ¿sí? Muchas veces sucede que nos confiamos, como hijos de Dios, en ver que las cosas nos salen bien, en ver que por ahí hicimos algo y Dios se movió, en que el talento, el don que tenemos, hemos aprendido cómo usarlo para bendecir, para servir, para trabajar en la obra de Dios. Y eso a veces nos hace confiar, sin que nos demos cuenta, nos hace confiarnos en nosotros mismos y olvidarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que te quiero hablar hoy de parte de Dios, ¿sí? Una cosa es el Espíritu Santo y su presencia sobre la vida de alguien, y otra cosa es la unción, ¿sí? La unción, déjame decirte, que no es suficiente para salvarte. Si bien la palabra dice que la unción que hemos recibido es la unción del Santo, es la unción que nos enseña todas las cosas, es la unción que nos va a ir preparando para poder hacer las cosas. Pero acá vemos que Jesús recalca lo primero: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después recalca, por cuanto me ha ungido. La unción es para lo que dice acá, ¿sí? ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es esa marca que el Espíritu Santo pone sobre vos? Ese sello de salvación, esa unción que el Espíritu Santo es quien la derrama sobre la vida de la persona. Te unge, ¿sí? Como para apartarte, como para llamarte. El llamado de Dios en el Espíritu es esa unción que Él te da, es la capacidad que Dios pone sobre vos para que puedas cumplir la palabra. Es el aceite que el Espíritu Santo mismo derrama para marcarte y diferenciarte del resto, para decir, este
me ha conocido, este yo lo llamé, a este yo lo aparto del resto de la gente, porque él va a empezar a vivir y a cumplir mi propósito, mi voluntad, mis promesas se van a empezar a ver cumplidas en él. La unción te capacita para poder cumplir la palabra de Dios. En nuestras fuerzas viviríamos una religiosidad, pero la unción nos da esa capacidad de poder aprender a usar los talentos, los dones, de poder llevar a nuestra vida a cumplir y alcanzar las promesas de Dios, ¿sí? La unción nos capacita para poder cumplir la palabra del Señor. Porque acá el Señor resaltaba de que Dios lo había ungido. ¿Para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas. Fue enviado a sanar, fue enviado a pregonar libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los que estaban oprimidos en la lucha espiritual, ¿no es cierto? En una opresión, en una persecución, y a predicar. Todo eso es hecho por causa de la unción, pero no por eso tenemos que olvidarnos de la presencia de Dios. Alguien que entendió esto fue Moisés. Moisés, en un momento el pueblo se rebelaba constantemente y Dios como que le dice a Moisés: Moisés, apartate que voy a consumir al pueblo porque es de dura cerviz. Es un pueblo terco, es un pueblo necio, es un pueblo que no quiere obedecerme, que se va siempre por el lado contrario de la dirección que yo les digo, así que déjame que te voy a dar un pueblo mejor. Dios le dijo a Moisés. Y Moisés intercede por el pueblo, rompe sus vestiduras, pide que Dios no haga lo que dijo, ¿sí? Y entonces Dios como que habla para que hagan un par de cosas y le dice Dios: bueno, vamos a hacer algo. Dios le habla a Moisés, le dice: ustedes van a seguir adelante, vas a seguir con este pueblo, no lo voy a destruir. Van a alcanzar la tierra prometida, va a seguir mi ángel delante de ustedes y van a seguir teniendo la columna de fuego, la de nube, las codornices, el maná, y van a seguir teniendo todas las provisiones que venían teniendo hasta ese momento, ¿sí? Iban a alcanzar la tierra prometida. Iban a poder cumplir la promesa que Dios les había hecho, que iban a llegar a esa tierra que Dios les daba por cuanto se las había prometido a Abraham, a Isaac, a los patriarcas. Ellos iban a alcanzar todas esas cosas que Dios había propuesto en su corazón darle a su pueblo. Pero, dice Dios, mi presencia no va a ir con ustedes. Ahí vemos la diferencia marcada otra vez. La presencia de Dios y las promesas que se cumplen por causa de la unción. ¿Qué iba a ir con ellos? La unción. La capacidad que Dios había puesto sobre ellos para que cumplieran su voluntad. Pero la presencia de Dios no iba a estar en el pueblo. Y Moisés entiende esto y aún más busca a Dios, que Dios se arrepienta de hacer eso, de que no lo haga, y ruega para que Dios no los saque de ese lugar sin ir con ellos. Dice, la expresión que Moisés usa es: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y declara algo que es tremendo, porque dice: ¿en qué van a conocer las demás naciones en que tú eres nuestro Dios si tú no vas con nosotros? Tremendo, es terrible, es extraordinario. Otra persona que también supo diferenciar la unción de la presencia de Dios fue David. Cuando él peca, ¿sí? Lo que primero ruega es: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites de mí. Porque él había visto en Saúl, el ungido de Dios, que podía seguir siendo ungido, pero sin la presencia de Dios. ¿Sí? Saúl fue ungido por Dios. Pero él perdió, por causa de la desobediencia, perdió la presencia. No así la unción. ¿Para qué lo unge Dios a Saúl? Para que fuera rey. Y pese a la desobediencia de Saúl, pese a los pecados que comete en su reinado, no dejó de ser rey. Siguió siendo rey hasta el día de su muerte. ¿Pero qué perdió? La presencia. La unción no. Y David lo reconoce así. Pese a que Saúl estaba haciendo cualquier cosa, que perseguía a David, que daba órdenes sin sentido, que se manejaba en sus deseos, en sus impulsos, como rey, David, cada vez que tenía oportunidad de poder echar mano a Saúl y matarlo porque lo perseguía injustamente, de celos, por envidia, David decía: no sea hallado yo levantando mi mano contra el ungido de Dios. David reconocía que Saúl seguía siendo el ungido,
pese a que la palabra describe que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y se fue con David, mientras Saúl todavía era rey, y Samuel fue y ungió a David como rey, y vino la presencia sobre David. Él siguió siendo rey, Saúl. Y en David se conocía de que Dios estaba con David, ya no con Saúl, sino con David. Pero igualmente era ungido. Saúl fue desechado por desobedecer, pero siguió siendo ungido. Entonces ahí vemos una diferencia. Eso te tiene que hacer ruido en la cabeza. A mí me hizo mucho tiempo ruido. ¿Cómo puede ser uno ungido de Dios y no tener a Dios? ¿Cómo puede ser? Saúl descuidó la presencia de Dios. Hizo un mal uso de la unción que Dios puso sobre él. La historia de Saúl con Samuel declara de que cuando Samuel le termina de declarar a Saúl todo lo que iba a suceder, porque Dios le había dado mandato a Samuel que ungiera el rey que el pueblo pedía, ¿sí? Un rey, porque el pueblo pedía un rey, mejor dicho, y le dice: Saúl es el que yo le voy a dar, y va a hacer esto, aquello y lo otro, pero yo le voy a dar todas las oportunidades que tenga para que él sea un buen rey. Dios hizo y hace las cosas perfectas, porque si fuéramos nosotros, sí, nos desechan, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar uno que va a ser peor, y lo mandamos simplemente sin darle nada. Pero Dios no hace las cosas a medias, Dios hace las cosas perfectas. Entonces le dio a Saúl todas las oportunidades que merecía tener. Lo ungió, le reveló qué es lo que iba a pasar y le dio de su presencia. Lo llenó de su Espíritu Santo. Dice que después que termina de hablar Saúl con Samuel, cuando él vuelve la espalda a Samuel para seguir su camino, dice que en ese momento Dios le mudó el corazón, lo transformó, lo hizo otro. Y después que él empieza a ver las señales que Dios le había dicho que le iban a acontecer por medio de Samuel, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él profetizó y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces empezó bien, Dios le dio todo, las oportunidades para que él fuera un buen rey. Pero descuidó la presencia de Dios, se quedó solo con la unción. Pensó que lo que él recibió no era de Dios, sino que se lo dio Samuel. Por eso siempre recurría a Samuel para que Samuel le solucionara las cosas. Y dependía de Samuel en vez de él haber aprendido a clamar a Dios, a buscar a Dios y entender de que Dios era quien lo había apartado, llamado, ungido, llenado con su espíritu. Por esta causa es que él hace un montón de cosas que no tienen que ver. Se levanta una estatua para exaltarse a él mismo, se pone celoso, envidioso de David, cuando cantaban que él hirió a 1000 y David a 10.000, y por eso lo persigue, se llena de celos, por eso la desobedece por sacrificar antes de que Samuel llegara a una batalla importante que tenían con el pueblo. Dice: vi que el pueblo desertaba, entonces me apresuré y sacrifiqué yo, cuando la ordenanza que tenía era otra. Después por eso también no corta de la tierra al pueblo que tenía que eliminar con su rey y guarda lo mejor, y desobedece y es desechado por esas cosas, por causa de que él miró más por lo suyo que ver por cumplir la palabra y voluntad de Dios. Y esos mandatos él habla, algo que me llama mucho la atención de sus consejeros del pueblo, que lo que siempre le decían a Saúl, si podés estudiarlo, podés verlo, querés verlo en 1 Samuel, está toda la historia de Saúl, es tremenda. A mí siempre Dios me habla mucho por la vida de él, porque soy muy cabezón, muy parecido a él. Y dice, la frase que más le decían era: haz lo que bien te pareciera, le decían a Saúl. Y Saúl decidía en eso. No es que él consultaba a Dios, consultó a Dios en varias ocasiones, pero por cosas triviales, no por cosas específicas. Y algo que me impactó fue que por causa de él, de hacer un mal uso de la unción, de hacer un mal uso de la autoridad que tenía y no sujetarse a esperar el tiempo en la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le dirigiera que hiciera, dice que Saúl hacía que el pueblo desfalleciera. Por causa de las órdenes, estaban en una lucha contra los filisteos encarnizados, estaban ahí luchando terriblemente, y él da la orden desde su corazón: que nadie coma nada hasta que yo no venza a mis enemigos, dice. Y Dios en ningún momento le dijo que haga eso. Y él puso en aprieto al pueblo por esa orden mal dada. Y dice que Jonatán, su hijo, extiende su mano y toma un panal y come. Y Saúl había dicho que el que hiciera lo que él dijo que no se haga, o sea, que coma, iba a ser digno de muerte. Tremendo lo que pasó. Después el pueblo se desborda, se enloquece para comer un montón de cosas. Y cuando Saúl se entera
el pueblo interviene para que no mate a Jonatán. Y de ahí el pueblo dice que no lo siguió mucho. Y un montón de esas ideas equivocadas de Saúl por moverse en la unción, por creer que la unción ya era todo, y usar la unción sin el consejo, la guía, la dirección de Dios. Es tremendo. Dijo Jesús, habló ahí por Mateo capítulo 7, dijo que cuando Él viniera iba a haber muchos que le iban a declarar en el tiempo que Él volviera a buscar a la iglesia y a juzgar las obras buenas o malas y el conocimiento, según el conocimiento que tengamos de Dios. Dijo que iba a haber muchos en ese tiempo que le iban a decir a Jesús que en el nombre de Jesús profetizaron, sanaron enfermos, echaron afuera demonios y que van a querer entrar al reino de Dios, al cielo, a la eternidad. Y dice que Jesús les va a declarar: apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces la pregunta que surgía en mí, que me llevaba a pensar este pasaje que leíamos recién en Lucas, viendo una cosa que es el Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús, y eso es algo que ahora vamos a hablar también, y viendo que Él dice de la unción que me dio para hacer tal y cual cosa. Entonces, digo, ¿cómo puede ser alguien que eche fuera demonios, que sane, que haga milagros y prodigios, y no estuviera Jesús, y no conociera a Jesús? Puedo decir que es la autoridad en el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo tiene poder y autoridad para que sucedan esas cosas. Pero después entendí que era gente que se movía en la unción. Sabían usar la unción de Dios. Habían sido llamados, apartados para ser usados por Dios, pero se quedaron con eso y no buscaron la llenura del Espíritu. La unción no te salva. Vemos en este pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 22, si lo querés buscar, específicamente es ahí donde el Señor Jesús habla esto. Les dice que les va a declarar hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca se preocuparon por buscar la fuente. Se quedaron solamente con eso que ya sabían hacer. Y ese es un peligro tremendo. Tremendo, confiarnos en lo que ya sabemos. ¿Sí? Entonces ellos se movían en la unción y no conocían a Dios. Y eso nos puede pasar. Es un peligro que podemos correr por pensar de que, bueno, estaba más o menos y fui a servir y justo me tocó abrir o me tocó predicar o hacer una canción o oré por una persona y Dios la sanó. Y nos hace creer a veces esa falsa vida cristiana, ¿sí? Que porque Dios se movió pensamos que nosotros no estábamos tan mal. O porque la unción obró, pensamos que no estamos tan mal. Entonces nos confiamos y decimos, bueno, seguimos igual. Pero hoy Dios nos llama la atención para hablarnos de esto. Una cosa es ser lleno de la presencia de Dios y otra cosa es ser alguien que vive en la unción. ¿Sí? Esto grábatelo porque Dios quiere hablarte. A mí me habló, aún incluso ahora me habla, de que no sea alguien que me conforme a aprender a hacer las cosas en la unción, sino que lo que me va a salvar es la presencia de Dios. Jesús dijo que Él iba a volver a buscar a los suyos y que iba a tomarse a Él mismo y se iba a llevar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús va a venir a buscar a aquellos que en la vida de ellos esté Él. ¿Cómo puede ser que Jesús esté en mí? A través de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, porque es Dios, ¿sí? Y dice que entonces que Jesús va a venir y va a tomar a aquellos que estén llenos del Espíritu de Dios, no de la unción, llenos del Espíritu de Dios. Y a esos los va a tomar y los va a llevar al cielo. Entonces, abramos los ojos, por ahí nos confiamos en que Dios siempre va a moverse en la congregación por causa de la necesidad de la gente. Estés bien vos o no. He visto cantidad de personas, he escuchado cantidad de testimonios, conocemos, de hecho, en el ámbito cristiano, mucha gente que es muy usada por Dios, pero después cuando ellos tienen un encuentro con Dios fuerte, grande, poderoso, se dan cuenta de que era misericordia de Dios, que los usaba a ellos por la unción para alcanzar y suplir la necesidad y bendecir a la gente. No porque ellos estuvieran bien, no porque ellos estuvieran llenos. Y eso es el peligro que Dios nos quiere advertir o avisar. No porque algo te salga bien, ya está. Sino que lo principal, lo primordial es buscar ser llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu.
En el Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dos cosas, habitar y morar. Habitar es alguien que vive de continuo en un sitio, que su vida, habla de su vida. Y eso hace referencia a lo que es ser lleno de Dios. El que está lleno de Dios tiene que guardar la presencia de Dios en su vida para poder hacer todo lo que hace en su vida con la presencia de Dios, para poder caminar con Dios. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a salir adelante y vamos a ser distintos al resto. Ahora, morar es un lugar en el cual yo ando. Tiene que ver con en dónde estoy, a dónde voy, qué hago, esto y aquello. Una cosa es habitar, que es permanente, y otra cosa es morar. Bueno, voy y vengo. En el Antiguo Testamento los profetas decían, vino a mí palabra de Dios, entonces Dios se me apareció, entonces tuve el encuentro, entonces vino el Espíritu y me tomó. Esa expresión de decir que Cristo vino, mejor dicho, que el Espíritu vino o que la palabra vino, hace referencia de que no estaba. Por eso Jesús hablaba este pasaje de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él se bautiza, dice que después de haber sido bautizado en agua, sale y a un costado Él oraba y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y reposó sobre Él. Y esa era la orden que tenía Juan el Bautista de parte de Dios, decir para que Él conociera quién era el Cordero de Dios, quién era el Salvador del mundo. Pese a todas las profecías que ya habían sido dichas sobre Jesús cuando Él nació, Juan el Bautista tenía un mandato de Dios y Dios le había dicho, sobre el cual veas descender mi espíritu y repose sobre Él, ese es. Entonces eso fue algo particular sobre Jesús, que el Espíritu reposó, vino, permaneció, se quedó, no se fue como en el Antiguo Testamento, que iba y venía para decir o hacer cosas, sino que reposó sobre Jesús. Y ese ejemplo que tenemos en Él es para nosotros hoy. Dios nos habla hoy que tenemos que aprender a buscar que el Espíritu Santo repose sobre nuestra vida y no contrictarlo, no apagarlo, no hacer que el Espíritu se aparte por causa del pecado, como hizo Saúl, por causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, sino que buscar de que el Espíritu Santo esté de continuo en nosotros sin irse. Y no nos conformemos por el hecho de saber hacer algo, porque por ahí te caes en el peligro de confiarte de que por causa de lo que haces en la unción de Dios vos estás bien. Alguien que está lleno de la presencia siempre va a ser igual, va a estar en la presencia. Juan, en la epístola primera de Juan, dice que el que permanece en Cristo no peca. Y está hablando de la llenura. Ahora, dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y Juan, en la epístola de él, dice, esto lo dijo Jesús, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero Juan lo aclara un poco más y dice, el que practica el pecado es del diablo. Y no ha conocido a Dios. Tremendo, porque dice que el que conoció a Dios y es lleno de Dios no puede pecar. En su voluntad va a querer, pero va a estar el Espíritu de tal forma sobre él que no lo va a dejar. Si persiste en eso, lo va a alcanzar. Pero en hablando, en tener la mente de Cristo, la llenura del Espíritu Santo de Dios, no se te va a cruzar. Vas a seguir siendo un pecador, pero no vas a practicar el pecado. Vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo nos aconseja de que no nos embriaguemos con vino. Bueno, te salió bien algo, haces bien algo, tenés un don, un talento, sabés hacer tal cosa. Bueno, no te confíes eso. Sino busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que cuando Cristo venga te lleve. La unción no. ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar? Ojalá no nos pase a nosotros. Que el Señor venga y nos diga, Señor, yo serví, yo abría reuniones, yo predicaba, yo tocaba en la alabanza, yo siempre evangelizaba, Y aún así ser usado por Dios en sanidades, en milagros, en prodigios, en evangelismo, en liberar endemoniados, sanar enfermos. Y aún eso tampoco es. Jesús le dijo a los discípulos cuando volvieron de haber sido comisionados a anunciar el reino, le dijeron los discípulos recontentos, Señor, hasta los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre. Y Jesús les dice, no se alegren por eso, sino alégrense de que su nombre sea escrito en los cielos. Está escrito en los cielos. O sea, los puso en la mirada, no lo que estaban viviendo ahí por causa de la autoridad que Jesús les había dado. ¿Qué fue esa autoridad? La unción que les dio Jesús para que cumplan la palabra, de anunciar el evangelio del reino, de anunciar la venida de Cristo, de anunciar la obra que estaban viviendo en ese tiempo. Y les dice otra vez, alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Alégrense por mirar la salvación. Cuiden su salvación, cuiden esto, cuiden la llenura. Les hace esa referencia, tremendo.
Tenemos que aprender a guardar la persona del Espíritu Santo de Dios en nosotros para que Él repose. Alguien de unción va a ser usado en una prédica. Dios lo va a usar grandemente en una alabanza, en lo que haga en la iglesia. Pero después vos lo vas a ver y va a ser igual al resto, capaz. ¿No conociste a alguien así? Yo conocí cantidad de gente. Hace un tiempo atrás teníamos una librería con mi esposa, una librería cristiana. Cantidad de gente de diferentes iglesias iba a comprarnos cosas y charlábamos y hablábamos un montón de cosas y nos hablaban de este, de aquel, de ellos, de las luchas que llevaban. Y en todas esas circunstancias y situaciones así, en las cuales Dios había usado personas terriblemente esto y acá y allá, pero sin embargo después su vida no era acorde a lo que Dios los usaba para hacer. Entonces yo me preguntaba mucho hasta que Dios me enseñó esto. Se movían en la unción, no estaban en mi presencia. Se movían en la autoridad que yo puse sobre ellos, pero no estaban en mi presencia, porque si hubiese estado en mi presencia, se hubiesen mantenido en mi presencia y hubiesen hecho esto. Alguien de unción va a estar insultando horas después de haber estado alabando en la iglesia. Va a estar enojándose por un partido de fútbol, haciendo trampa, mintiendo, pegando, siendo que quizá minutos antes estuvo adorando o predicando o orando en la iglesia. Ese es alguien de unción. Alguien de unción va a estar luchando de continuo con el pecado. ¿Sí? Si bien la palabra dice que la unción pudre el yugo, pero una vez que el yugo es podrido, ¿sí?, tenés que buscar la llenura. Ese yugo fue puesto por Satanás. Y una vez que eso se cae, Satanás va a volver otra vez a buscar la manera de poder volver a ponerte un yugo más fuerte, mayor. Como habla Jesús y enseña que el espíritu inmundo que es echado después vuelve con 7 peores si está la casa deshabitada. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál es la casa? Vos sos. Y dice nosotros, nuestro cuerpo es el templo, es la casa de Dios, del Espíritu Santo. Entonces tiene que ser lleno por Él, ¿sí? La iglesia primitiva era continuamente llena del Espíritu Santo. En varias ocasiones durante el libro de los Hechos hay y habla acontecimientos y relatos en los cuales otra vez eran llenos del Espíritu de Dios, aparte del día de Pentecostés. Después fue lleno el lugar en el que estaban cuando cuando Pedro y Juan dieron testimonio de lo que les había pasado con las autoridades judías, y ellos, cuando le terminaron de contar, oraron: Señor, concédenos que con denuedo podamos hablar tu palabra mientras nos siguen prodigios, milagros y señales son hechas en tu nombre. Y dice que el lugar en el que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo mismo cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice que cuando él empieza a hablar y termina de hablar las palabras que hablaban de que Cristo era el Señor, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Lo mismo mucho más adelante también, en lo cual los discípulos reunidos oraban y fueron llenos del Espíritu Santo. Incluso cuando Pablo es liberado en la cárcel y se abren las puertas por el mover del Espíritu Santo que llenó ese lugar. Tremendo, diferente es la presencia de Dios a la unción. Las dos son buenas, son santas, vienen de Dios. Dios las pone en la vida nuestra. El Espíritu Santo es quien te unge, te aparta, te llama para cumplir la voluntad de Dios. Y a través de cumplir la palabra de Dios, el Espíritu va a venir sobre vos. Eso es lo que habló Juan. En el Evangelio de Juan está escrito en el capítulo 14, Jesús habló, dice: el que me ama mi palabra va a guardar, y mi Padre lo va a amar, y yo lo voy a amar, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Está hablando de que nos va a llenar Dios con su Espíritu, de que ya no vamos a ser alguien de unción solamente, sino alguien de poder, alguien lleno del Espíritu de Dios. Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu y fue llevado al desierto para ser tentado. Y cuando Él venció la tentación, cuando venció a Satanás, cuando venció sus debilidades, cuando se rindió en su carne, cuando murió a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios en ayuno, en oración, en el tiempo que Dios lo apartó al desierto, dice que Él, vinieron ángeles y lo servían. Y ahí en el Evangelio de Lucas da el detalle de cómo después de haber sido bautizado en agua, bautizado en el Espíritu, Jesús recibió algo del Espíritu. Y fue el poder. Dice que Jesús luego de eso volvió en el poder del Espíritu. Tremendo. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 14. Ahí nomás. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículos anteriores a lo que leímos recién cuando él citaba las escrituras de Isaías. Volvió en el poder.
¿No notaste a veces que falta como algo más? No decís, pucha, hay cosas que están preparadas que aún no empezamos a vivir. No han venido porque nos hemos acostumbrado a veces a ser gente de unción. Y no es algo malo, es bueno. Pero Dios hoy nos llama, muchachos, despierten, despierten, mi presencia es mayor. Él quiere que nos demos cuenta que nos quiere llenar con su Espíritu para después darnos el poder que viene del Espíritu. Porque dijo que el Espíritu es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y seríamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y con poder. Entonces carecemos de poder a veces. Nos damos cuenta que carecemos de ese poder. De poder orar por un paralítico y que se levante, de orar por un ciego y que vea, de orar por un mudo y que empiece a hablar, de orar por un endemoniado y que sea libre, transformado, lleno del Espíritu de Dios. Los discípulos oraban por gente y recibían el Espíritu porque ellos tenían al Espíritu. Y ya al tener el Espíritu ya habían recibido el poder también por causa de haber vencido la tentación a la manera de Dios, en la voluntad de Dios, cumpliendo las promesas de Dios. No solamente moviéndose en la unción, sino también en el Espíritu y también en el poder del Espíritu. ¡Tremendo! Y Dios quiere hacer que nosotros crezcamos, nos habla hoy a tiempo, antes de tiempo, para que en el tiempo necesario ya estemos capacitados, entendiendo cuál es la unción, entendiendo qué es estar en su presencia, lleno de la presencia de Dios y sabiendo cómo utilizar el poder que viene del Espíritu para glorificar su nombre. Tremendo. Dios nos habla hoy para que prestemos atención en esto. Tenés un talento, tenés un don buenísimo, pero no te quedes con eso. Porque por ahí te estás solamente moviendo en la unción y estás lejos de la presencia. Este pueblo de labios me honra, dijo Jesús, citando las Escrituras, pero su corazón está lejos de mí. Conocían, sabían, estaban llenos de conocimiento, pero carecían de la vida, del Espíritu en ellos. Por ende, no tenían el poder de Dios. Es necesario aprender a cuidar la presencia de Dios, que repose, que permanezca, que esté. Que sea lo más importante, lo primero, y que me acompañe a lo largo del día. Como Enoc, dice la palabra, el significado del nombre Enoc significa consagrado. Y podamos caminar con Dios. No es que Dios nos siga a nosotros, nosotros tenemos que caminar en lo que Dios preparó, caminar en lo que Dios dijo, en lo que Dios ya estableció. Tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra y voluntad de Dios, no es al revés. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere hoy es que entendamos esa diferencia de la unción, que es buena, que nos ayuda, que nos sirve. Pero hay algo mayor que es su presencia en nosotros, que repose, que permanezca. El tiempo está cerca. Cristo viene. Démonos cuenta, ya las pandemias, las situaciones que hay, un montón de cosas, amenazas de guerra, situaciones en Chile, situaciones en China. Cantidad de problemática mundial en lo económico. Está cerca, Cristo ya viene. Y nosotros a veces estamos perdidos en un montón de cosas. Y Dios hoy nos llama la atención. Sean llenos de mi presencia. No se distraigan, no se confíen, no se queden solo con cumplir algunas cosas. Hay más. Yo no me canso. Él no se agota, Él no se acaba. Él se renueva siempre. Dios es un Dios eterno, poderoso, grande. Él no se va a acabar, nos puede sorprender cada momento de cada día que tenemos. Es tremendo Dios. Y esto de la presencia de Dios te va a guiar, te va a encaminar, te va a hacer saber el tiempo, las palabras, las cosas que tenés que decir. Y no te vas a mover en tus ideas, no te vas a mover en tus capacidades, en tus habilidades, vas a depender de Dios. El pueblo le exigió a Josué, pese a que Dios dijo, el que te va a suceder, Moisés, porque yo te voy a llevar, va a ser Josué. Y pese a que Moisés dijo al pueblo, quien va a quedar a cargo para hacerlo llegar a la tierra prometida es Josué. El pueblo le puso una condición a Josué. Ahí eso está en Josué, capítulo 1, del versículo 16 en adelante. Le dice, nosotros vamos a obedecerte en todo lo que nos digas, nos mandes, pero solamente que Dios esté con vos como estuvo con Moisés. Y esa expresión no significa de que Josué fuera usado en la unción, en milagros, en prodigios, esto, aquello, sino también significa de que Dios
esté en la vida de Josué como estaba en Moisés. Moisés entraba al tabernáculo y la nube descendía. Moisés subía al monte y él descendía con su rostro que resplandecía. Dios estaba en Moisés. Tremendo. Y esa es la exigencia que el pueblo le puso a Josué. Te vamos a seguir en todo lo que digas, solamente que veamos que Dios está con vos. Y no se trata que Dios respalde la unción que puso para bendecir a otros, sino que Dios esté, que se note que está. ¿Y cómo se va a notar? Por las decisiones también que tomás. Las decisiones que tomás, si son dirigidas por Dios, la gente va a darse cuenta, va a decir, viene de Dios. Ahora, si tus decisiones son propias, si haces un mal uso de la unción, de la autoridad que hay como Saúl, vas a decidir cosas que van a perjudicar al pueblo, que los van a poner en problemas, en aprietos, en conflictos. Hablaste de más y dices, no, a mí me pasó una cantidad de veces. Y Dios hoy me habla de esta forma, para que no nos conformemos, para que no nos quedemos, para que no pensamos que esto es todo. No pensemos que esto es todo. Ya está, esto es así. Hay más. Hay más para vos. Hay más para la iglesia. Hay más para tu casa. Dios tiene todo preparado y hoy nos llama la atención para que veamos cómo estamos caminando. Nos acostumbramos a que, bueno, me salió bien, bueno, ya sé tocar, bueno, ya sé abrir, bueno, ya sé predicar, ya conozco la palabra. Dios dice, no te descuides, no te descuides. Busca mi presencia, ser lleno de mí. Dios nos ama y nos llama hoy la atención para que miremos la dirección en la que estamos yendo. El que hace lo que ya sabe nunca va a aprender nada nuevo. Y a veces estamos conformes. No, a mí déjame solo con predicar. No, a mí déjame solo con cantar. No, yo solamente abro reunión. No, yo así estoy bien. Y nos quedamos haciendo siempre lo mismo. Nunca vamos a pasar a hacer algo nuevo. Y Dios es un Dios que se renueva de día en día. Dios es un Dios que es dinámico, que nos lleva nuestra vida. Imagínate que le dijo a Abraham, andate a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo, andate a tal tierra y le dio la dirección. Le dijo, salí de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te voy a decir. Él tenía que salir. ¡Qué terrible! Y Dios nos hace eso mismo a nosotros cada día. Tenemos que salir en fe, salir creyendo, salir hasta que Dios nos hable qué es lo que quiere. Somos líderes de nuestros hogares. Y ese liderazgo no es según lo que yo aprendí, lo que me enseñó mi familia. Tiene que ser según lo que Dios me da a mí, de lo que Él sabe que necesita mi casa, la gente que está a cargo mío. Entonces ahí yo voy a hablar lo que ellos necesitan, porque Dios me lo da para que yo se lo dé. No voy a hablar de lo mío. Los discípulos cuando estuvo el milagro de los 5.000, ya voy a terminar con esto, estuvieron ahí y lo que ellos tenían era un par de monedas y un nene que tenía unos panes y unos peces. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. No hubiese alcanzado para nadie, hubieran comido algunos. Pero como estaba el maestro ahí, como estaba Jesús, Él dijo, tráigame acá las cosas que ustedes tienen. Agradeció, lo bendijo, lo multiplicó, hizo el milagro y usó a los discípulos para bendecir a la gente y que se sacien. Y de lo que sobró los discípulos se llevaron para ellos. Tremendo, gracias que Dios está interesado en bendecir a la gente más que a veces nosotros. Y que Él usa lo poco que podamos tener en nuestras manos para multiplicarlo y bendecir y hacer su voluntad. Tremendo, qué grande. Si ellos le hubieran dado de lo que tenían, no iban a ser saciados. Si yo le doy a los que lidero, a los que tengo en mi casa, a los que han sido puestos bajo la autoridad, bajo la unción, bajo la responsabilidad que tengo como líder, le doy de lo que yo tengo, no los voy a saciar, no voy a llegar a suplir nada, van a ser unos pocos que van a comer unos panes, unos peces de lo que yo les dé, de lo que tengo. Mas si lo que tengo me lo da el Padre después de haberlo bendecido, entonces ahí se va a multiplicar, ahí va a ser un milagro, ahí va a ser algo tremendo que muchos más allá de los que pueda contar. Dice 5.000 la palabra. Los hombres contaron, no contaron los hijos, no contaron los niños, los ancianos, las mujeres. Tremendo. O sea que fueron más de 5.000. Se estima que fueron cerca de 25.000 o de 15.000 personas para arriba los que alimentaron en ese milagro. Tremendo, tremendo. Entonces tenemos que aprender a que primero tenemos que recibir de Dios, de su presencia. Eso viene de la presencia. La unción te va a hacer entender cómo tenés que usarlo, cómo tenés que aplicarlo, cómo tenés que darlo.
pero va a venir de la presencia de Dios, y eso es lo que Él estableció, que vengan todas las cosas de su presencia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Y cuando esté esa añadidura en la unción, la vamos a poder vertir, la vamos a poder dar para bendecir, para sanar, para libertar, para dar vista a los ciegos, para poner a los oprimidos en libertad, para anunciar el año agradable de la buena voluntad de Dios. ¡Tremendo! Gracias a Dios. Y hoy Dios nos llama. Me impactó esta palabra. Me impactó porque yo estaba agradeciéndole al Señor. Gracias Dios por usar nuestras vidas. Gracias Dios por hacer posible que podamos trabajar en el barrio, podamos seguir hablando. Hay iglesias que ni siquiera tienen estos videos ni estas conferencias, no tienen oración, no tienen reuniones a través de llamadas o lo que fuera. Están ahí secas, quietas. Gracias Dios. Y en eso Dios me habló con esta palabra. No se muevan en la unción solamente. Busquen mi presencia porque quiero llenarlos de poder. Con la presencia de Dios vamos a poder vencer nuestras tentaciones, los pecados, las luchas que hay dentro de nuestra carne. Y una vez al haber vencido a Satanás y sus tentaciones y nuestras propias concupiscencias, va a venir el poder de Dios. Y ahí no va a haber duda de que Dios nos use. Tremendo, tremendo. Tremendo. Ya voy a finalizar. Así que quiero decir 2 o 3 cosas. Dios es quien nos sacia. Con la unción vas a terminar de hacer un servicio grande, vas a sentir la presencia de Dios, vas a ver que Dios se va a mover. Pero va a terminar la reunión y vas a estar sentado en una banca vacío, con la mirada perdida, sin sentido en tu corazón. De decir, ¿y ahora? Te moviste en la unción. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó cantidad de veces. Y Dios hoy nos llama a buscar ser llenos de su presencia. Porque no solamente es eso, sino que su presencia es todo. La plenitud de Cristo está en su presencia. Para que luego nos dote de poder y para que otros puedan recibir y ser sanados en este tiempo de gran necesidad. La vara de Aarón reverdeció en la presencia de Dios. Estaba muerta, seca, sin vida, y volvió a cobrar vida, vigor, tuvo brotes por estar en la presencia. La casa de Obed-Edom fue bendecida porque Obed-Edom preparó su casa, su familia, para recibir a la presencia de Dios. Hagamos eso. Jesús pudo cumplir la voluntad perfecta de Dios por estar y cuidar y apartarse para orar y buscar ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, dijo Jesús. Y eso era algo de continuo en Él. Cuando no quería comer en Samaria era porque Él estaba ayunando, estaba buscando agradar a Dios, vencerse a Él mismo, sus debilidades, a través de lo espiritual. Acomodemos lo espiritual, a lo espiritual habla ahí en 1 Corintios, por el capítulo 2 me parece que es. Que Él es quien acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y los que son hijos de Dios son los que son guiados por Dios, por su Espíritu. Entonces hoy nos habla Dios para esto. No tengamos temor. Con este término, Mateo 10, 28. No tengamos temor a los que matan el cuerpo, sino que tengamos temor de aquel que es capaz de matar nuestra alma en el infierno. Y ese es Dios. El coronavirus puede matar tu cuerpo, pero no tengáis que temer a eso. Un accidente, un robo, un asalto, algo, una enfermedad, mata tu cuerpo. No hay que temer, sino que hay que asegurarse en Dios por causa de temer a Dios, de respetar a Dios y honrarlo a Él, para que esa seguridad en nosotros nos dé paz y estemos tranquilos de que pase lo que nos pase, vamos con Él, porque estamos llenos de su presencia. ¿Sí? Así que esto es lo que tenía para compartir. Se me fue un poco el tiempo. Vamos a orar. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, alza tus manos. Busca calmar tu corazón, tus pensamientos, llevarlos hacia Dios. Guarda silencio y presta atención al Espíritu Santo, que hemos orado para que Él abra tu corazón hoy y puedas recibir la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por esto que has puesto en mi corazón para bendecir tu iglesia.
Ruego, Señor, que pongas en nosotros un hambre de ser llenos de ti. Que esté en nuestro corazón el anhelo de verte cada día, de escucharte. Eres quien sacia nuestra sed, eres quien llena de gozo nuestra alma, quien cambia nuestro lamento en baile, quien quita el velo de luto y nos pone de alegría y de cántico. Señor, eres tú, nuestro tesoro, nuestra plenitud, Señor, el amor, el deseado de nuestro corazón eres tú, Señor. Y si hemos estado andando en la unción, luchando, olvidándonos de cuidar, de guardar tu presencia, perdónanos, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Hoy decidimos hacerte lugar, buscarte a ti y empeñar nuestra vida en guardar tu palabra para poder ser llenos de ti, Señor. Visítanos, llámanos una vez más, llénanos una vez más con tu espíritu para poder vivir en el denuedo de vida, Señor, en esa novedad de vida que trae tu espíritu y no vivir una religión, no vivir apartados de ti. Agradecemos la unción, agradecemos tu palabra, agradecemos tu dirección, tu guía, pero anhelamos más. Como decía Moisés, si hallamos gracia delante de ti, Señor, permítenos ver tu gloria, permítenos conocerte aún más, poder vivir esto que tú has hablado hoy, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu casa, bendice a tus hijos, bendícenos con tu presencia y que tu espíritu, ruego, Señor, que tu espíritu repose sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar del otro lado. Dios te bendiga.